por nuestras vidas y por tu palabra y por lo que vamos a hacer después de la predicación. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy parece que la alabanza se pasó muy rápida. Yo estoy muy alegre de estar aquí con los hermanos. Yo estoy un poco nervioso porque es la primera vez que yo voy a predicar aquí en español. Vale, yo voy a intentar, ¿vale? Yo pido ayuda a todos los hermanos que puedan me ayudar. Y yo quería aprovechar esa oportunidad y nuevamente agradecer a toda la iglesia que nos ha acogido, a mí, a Victoria. Nosotros ya estamos aquí, hermanos, a 10 meses. El tiempo pasa muy rápido. Yo me recuerdo del día que llegamos aquí y el pastor Luis hecho una oración por nosotros. Y el tiempo se pasó muy rápido. Entonces yo quería agradecer a todos los hermanos que nos acogieron, que pudieron demostrar el amor de Dios por nuestras vidas. Muchas gracias, de verdad. Fomos muy bien acogidos por toda la familia pastoral también y todos los hermanos. Amén. Hermanos, yo quería compartir con los hermanos hoy en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo de número 22. Y según la ley, casi todo es purificado con el sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Mira, hermanos, nosotros estamos en diciembre y Ismael habló con nosotros para que nosotros pudiéramos predicar sobre el tema de Navidad. Y yo quería compartir con los hermanos algo que Dios puso en mi corazón de hablar sobre la importancia de la muerte de Jesús. Pastor Luis, en el primer domingo, predicó aquí sobre el nacimiento de Jesús, que el nacimiento de Jesús fue una experiencia de fe. Para nosotros creermos en el nacimiento de Jesús, nosotros necesitamos de fe. Pastor Burjack predicó semana pasada sobre el impacto duradero de las profecías sobre Jesús hasta nosotros. Y hoy yo quiero hablar sobre el principal objetivo, uno de los principales objetivos de la venida de Jesús a tierra. Poner el plan de salvación para nuestras vidas, que fue el gran propósito de la muerte de Jesús. Y yo quería hablar sobre la alegría de la muerte de Jesús. Yo sé que hablar sobre la muerte de Jesús, hablar sobre muerte, no parece algo muy feliz, muy alegre. Yo me recuerdo que después que nosotros llegamos aquí en España, mi primera experiencia en perder alguien de mi familia y yo estando tan lejos fue cuando llegamos aquí, que mi tía falleció. Fue unos 3 meses después, ¿no? Llegamos aquí y mi tía falleció 3 meses después que nosotros llegamos. Y era una tía muy próxima a nosotros. Y esta fecha de Navidad era muy especial, porque nosotros pasábamos el Navidad con ella, estando juntos allí, y mi tía no era creyente. Entonces nosotros aprovechamos la fecha de Navidad para predicar la palabra de Dios a ella. Y mi tía falleció este año
Y creo que en los días Neemias tenía me llamado a predicar en Priego. Y fue muy difícil predicar y recordar de ese momento. Pero yo quería hablar sobre la muerte de una persona que no era igual a mi tía. Una persona que era diferente. Jesús. Jesús no fue una persona normal. Y yo quiero decir que nosotros podemos tener alegría en el sacrificio de Jesús. Mira, yo sé que muitos hermanos aqui, mira, eu já sei o que Wesley vai falar. Já escutei essa predicação, já escutei isso várias vezes. Mas minha ideia aqui hoje é para que nós podemos recordar o grande valor da morte de Jesus. Porque a morte de Jesus tem grande significado para nós. E a morte de Jesus, antes de Jesus morrer, existia uma vida. E agora, depois da morte de Jesus, nós temos uma vida diferente. Graças a Jesus. E Jesus não era uma pessoa qualquer. E nós necessitamos entender isso. Em Mateus 16, Jesus vai perguntar a seus discípulos: mira, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E seus discípulos vão responder: Jesus, estão falando que tu és João Bautista? Ou outros vão dizer que Jesus era Elias, ou Jeremias, ou alguno de los profetas. E Jesus vai perguntar para seus discípulos: e vosotros, quem dizes que sou? Porque as pessoas estão falando isso. E vosotros que estão cerca de mim, o que vosotros dizeis que eu sou? E Pedro vai responder: tu eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Hijo de Dios viviente. Então Jesus não é uma pessoa normal. Jesus não era uma pessoa qualquer. Jesus não era um profeta. Porque hoje em dia, a sociedade, a internet, aquilo que nós vivemos, querem mudar, cambiar o significado da venida de Jesus. Hablar que Jesus não era divino, que Jesus não era o Hijo de Deus. E Jesus era o Hijo de Deus. Jesus não era um profeta ou um líder de uma religião qualquer. Jesus não foi igual a Maomé. Jesus não foi igual a Dalai Lama. Jesus não foi igual a Buda. Ou eu que sei, outro líder de outra religião que tu puedas pensar hoje. Jesus não era um homem qualquer. Fíjate nisso. Jesus não foi um homem que ensinou buenas técnicas de marketing personal. Porque muitos utilizam os ensinamentos de Jesus para ensinar coisas práticas. Jesus não era um coaching. Coaching inicial? Sim, todos entendem? Jesus não era um coaching. E muitas vezes hoje podemos ver vários coaches ensinando princípios bíblicos, pero não ensinam a Jesus. Ensinam princípios bíblicos como organização de dinheiro, pero não predicam de Jesus. E Jesus não era um homem qualquer. Necessitamos ter isso em nossa mente. Em João 10, vai relatar que Jesus estava no templo e os judíos rodearam a Jesus e vão perguntar para Jesus: Jesus, tu eres mesmo o Cristo, o Hijo de Deus? E Jesus, em versículo de número 30, vai dizer: yo y el Padre, nosotros somos uno. Entonces, Jesús era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces,
Depois de sua morte, a morte de Jesus tem uma grande importância para nós. Tem uma grande importância. E para entendermos a morte de Jesus, necessitamos volver um pouco. Por que Jesus teve que morrer por nós? E eu quero volver um pouco com os irmãos em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus vai dizer: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme nuestra semejanza. Entonces, un Dios santo cría a Adán, ¿vale? ¿Todos entendieron? ¿Sí? Entonces, un Dios santo cría a Adán. Entonces, Dios pone su imagen y semejanza en Adán. Entonces, Dios cría a Adán un hombre santo, un hombre que no tenía pecado, un hombre que tenía la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios estaba, su imagen y semejanza. Y Dios, el propósito de Dios, que para criar a Adán, era para que Adán fosse, para que a humanidade fosse santo, assim como Deus era santo. E conhecesse a santidade de Deus. E estivera em la santidade de Deus. Como nós podemos ver isso? Efésios vai dizer que assim como nos escolheu desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos, irrepreensíveis, delante de Él en amor. Entonces, desde antes, Dios ha nos escogido para ser la imagen de Dios. El propósito de Dios es que nosotros nos pareçamos con Él. Seamos santos. La idea de Dios era que Adán fosse la matriz reproductora. Adán era el principio. Adán era el modelo principal de la creación de Dios. A partir de él, su santidad iría a ser replicada. ¿Replicada? ¿Sí? ¿Se comprende? Y cuando Adán peca, Adán no peca como un individuo, como una persona sola. Adán estraga, puede decir, daña al modelo de Dios, al modelo que Dios tenía creado perfecto. Mira, para que vosotros puedan comprender, en Brasil yo trabajaba en una empresa. Yo no sé si alguno de los hermanos trabajaron en alguno de una empresa así. Yo trabajaba en una industria que tenía unas máquinas muy grandes, que era como de aquí hasta la pared. Y se llamaban injetoras, que tenía un molde que se cerraba y inyectaba un plástico, el producto, y formaba las piezas. Entonces, la máquina era muy grande y se cerraba, inyectaba y salía la pieza de plástico lista y pronta. Entonces, si ese molde, ese modelo estuviera hecho errado, la pieza que salía estaba errada. Entonces, cuando Dios cría a Adán, Adán era este molde que cerraba y para salir las piezas tenían que salir perfectas. Entonces, cuando Adán peca, él está dañando el modelo que Dios ha creado. Entonces, empieza a replicar piezas que están dañadas por el pecado, que no están perfectas. Si vosotros vieron una máquina de esa, las piezas salen perfectas, porque la creación del modelo, del molde, estaba certa. Pero cuando Adán peca, este modelo se acaba dañando. Entonces, Adán era el modelo de la
santidad de Dios. Adán era la matriz reproductora. Ella tenía que reproducir el bien, la santidad de Dios. Porque Dios quería que nosotros fuésemos santos. Y por causa de ese pecado, acaba afectando el relacionamiento entre el hombre y Dios. Acaba con la filiación de Dios. Rompe nuestra comunión con Dios. Acaba rompiendo la comunión entre Dios y el hombre por causa del pecado. Porque Dios era un Dios santo. Y ahora el hombre no es más santo. El hombre está con pecado. Y entonces cuando el pecado entra, rompe la conexión y la intimidad entre Dios y el hombre. Y Dios es un Dios santo. Y por causa de eso, el hombre se afasta de Dios, está lejos de Dios. Y la historia más un poco adelante, nosotros vamos a ver en Éxodo, capítulo 25, Dios va a hablar con Moisés para que forme un tabernáculo para la presencia de Dios. Para que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. Entonces, Dios siempre quiere nos relacionar con nosotros. Dios habla con Moisés para que Moisés haga el tabernáculo para que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. La presencia de Dios tenía que estar ahí. Entonces, Dios va a empezar a dar varias directrices para que pudieran criar el tabernáculo. Construir el tabernáculo con manos humanas. Y Dios en este momento hace la primera alianza con su pueblo. Hace el primer pacto. Alianza, ¿se entiende? ¿Sí? Dios hace la primera alianza con el pueblo. Dios va a hacer esa alianza para que ellos pudieran estar en la presencia de Dios. El tabernáculo era dividido en dos partes, como todos los hermanos conocen. La parte del lugar santo y del lugar santísimo. Y tenía varios objetos ahí que eran santificados. El sacerdote entraba todos los días en la primera parte del tabernáculo para ofrecer el sacrificio. Pero en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote solo podría entrar una vez al año. Para estar delante de la presencia de Dios. Mira, yo quiero abrir un paréntesis aquí. Nosotros venimos a la presencia de Dios todos los domingos. ¿Será que nosotros valoramos estar en la presencia de Dios? Ellos solo podrían entrar en la presencia de Dios, a presentar su sacrificio, su adoración, una vez al año. Y hoy nosotros tenemos acceso. Nosotros estamos valorando la oportunidad de estar en la presencia de Dios, de venir aquí todos los domingos, tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, buenos predicadores que vienen aquí todos los domingos a predicar la palabra de Dios. Necesitamos valorar esto, valorar la oportunidad de estar aquí todos los domingos. Y el sumo sacerdote solo podría entrar en el lugar santísimo una vez al año. Hebreos 9 va a nos enseñar que nosotros solo podríamos adentrar dentro del lugar santísimo si todavía no estuvieran se haciendo sacrificios en el lugar santo. Porque el sacrificio de los animales no podrían dejar que las personas entrasen dentro del lugar santísimo. Porque los sacrificios que eran presentados en aquella época, los sacrificios de animales, solo tenían poder
para cambiar solo para santificar por fuera. No tenía el poder de cambiar el corazón de hombres. Yo siempre hablo corazón y los jóvenes siempre me hablan corazón. Vale, corazón. y solo los sangre de los animales no tenían poder para cambiar el corazón de las personas que estaban adorando. No tenía poder. El sangre de aquellos animales, los sacrificios que ellos hacían, no tenía poder para cambiar el corazón. Y hermanos, yo quiero hablar una cosa. No tiene ningún sacrificio que tú puedas hacer, ninguna ofrenda o alguna penitencia que tú tienes que pagar que te puede aproximar de Dios. Ningún sangre de animales, ninguna penitencia. Alguien puede hablar para ti, mira, tú tienes que andar de rodillas de España hasta Portugal, porque tú vas a atraer el favor de Dios. Nadie puede atraer el favor de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz fue único por tu vida. Y Wesley, eso puede parecer muy claro para todos, pero no es muy claro. Yo no puedo pagar el precio por nadie. El precio ya fue pago. Yo no puedo hacer nada. El sacrificio, mis actitudes no pueden atraer el favor de Dios, porque el mayor sacrificio Jesús ya ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Solo Jesús es capaz de cambiar nuestros corazones. Juan 14, Jesús vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nada viene al Padre se não for por mim. O único caminho é Jesús. Eu não posso pagar o preço por nadie. Essas ofrendas, esses sacrifícios, eram apenas comidas e bebidas para purificación externas. Son reglas que tienen el valor solo hasta Dios hacer una nueva alianza. Entonces, esos sacrificios que ellos hacían solo tenían valor en aquella época. Hoy no hay más. Porque la nueva alianza nosotros vivimos debajo de ella. La nueva alianza. Nosotros no vivimos más en la alianza pasada que tenemos que presentar sacrificios, que tenemos que pagar alguna penitencia para atraer el favor de Dios. Cuando Jesús viene como el gran sacerdote. Cuando Jesús viene, yo no sé si tiene esa palabra, Jesús viene como el sumo del sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Recuerda que yo hablé que el templo fue hecho por manos de hombres hacer el templo para atraer la presencia de Dios. Cuando Jesús viene como el perfecto tabernáculo de la presencia de Dios. Hebreos 12 va a decir que Cristo vino y entró solo una vez. El sacrificio fue hecho solo una vez. Jesús no entró con sangre de becerros, de bodes, de ¿cuál más animales que eran sacrificados? Corderos. Jesús no entró con este sangre. Jesús entró con su propio sangre. Con su propio sangre. No es sangre de animales. El sangre de animales no tiene poder para hacer nada en tu vida. El sangre de Jesús tiene. El sangre de Jesús tiene el poder de cambiar nuestros corazones. El sangre de Jesús tiene poder de cambiar los corazones de todos. Y dejar las cosas que nos hacían bien y tener nuestro corazón cambiado por el sangre de Jesús.
Y la muerte de Jesús no fue algo pacífico, algo tranquilo de ser. Jesús llegó, yo voy a morir por toda la humanidad y cerró los ojos, murió. No. La muerte de Jesús no fue algo pacífico. Lucas 22, 44. Antes de Jesús ser entregado, Jesús va a pasar por un momento de aflicción en su cuerpo. Jesús va a pasar por un momento antes de ser entregue por nuestros pecados, antes de sufrir açoites, antes de apanhar, como que se habla? De sufrir açoites. Azote, vale. Antes de Jesús pasar por isso, Jesús en Lucas 22, 44, Jesús estaba orando intensamente. Jesús estaba en agonía. Jesús estaba clamando a Dios por su vida. Intensamente, tanto que su sudor se convirtió en sangre. Jesús está en una aflicción tan grande que su sudor sale de sangre. Y mira, yo fui a pesquisar un poco, porque esta reacción en el cuerpo de Jesús es algo que se puede pasar con una persona humana. Entonces yo fui a pesquisar cuál era el estado de su cuerpo para poder pasar por eso. Entonces, la persona para poder pasar por una cosa de esa, de sudor, salir sangre, la persona tiene que estar en una debilidad física muy grande. Antes de Jesús ser entregue, Jesús estaba en un abatimiento moral. ¿Puede-se usar essa palavra, sí? Abatimiento moral. Jesús estaba en una debilidad física, un abatimiento moral, provocado por una fuerte emoción y miedo. Jesús está sufriendo todo eso antes de entregarse por mí y por ti. Jesús está en su mente con un terror y una angustia de sentirse, de llevar en su espalda todos nuestros pecados. Jesús está sufriendo antes. Jesús está sudando sangre solo de pensar en todos los pecados, en todo aquello que él iba a pasar. Y Jesús va a hacer una oración a Dios. Dios, que tú puedas afastar ese cálice, ¿sí? Que tú puedas afastar eso de mí. Pero que haga tu voluntad. Jesús recibe la voluntad de Dios sobre su vida. Y viene sobre Jesús la ira de Dios por nuestros pecados. Por nuestros pecados fueron pagos a través de Jesús en la cruz. Y por eso, por Jesús llevar en la cruz nuestros pecados, nosotros tenemos afiliación con Dios. Filipenses 2, 8, versículo número 11. ¿Puede poner aquí, por favor? Filipenses 2, 8 al 11. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Puede leer? Amén. En condición de hombre, se entregó por mí y por ti. Y Jesús viene y establece el nuevo pacto, la nueva alianza con el pueblo. No necesitamos más de sacrificio. Por eso, nosotros podemos nos
acercar a Dios, se acercar con un corazón sincero, tener sinceridad. No necesitamos más hacer sacrificios. Podemos se acercar a Él con un corazón y conciencia tranquila. El pastor Burjaki habló hoy que tú puedes venir a la presencia de Dios como tú estás. El sangre de Jesús puede te limpiar hoy. Muchas veces nosotros esperamos estar bien, yo tengo que estar santo para llegar hasta Dios. No, llega como tú estás, que Dios en su sangre va a limpiar su corazón. Y ese sangre es el único que tiene el poder para cambiar nuestros corazones. Es el único que tiene el poder. Y yo quiero ser muy sencillo hoy. Por causa del sacrificio de Jesús, nosotros tenemos 3 beneficios. Tenemos ahora libre acceso a Dios, comunión con Dios. Podemos apresentar nuestras peticiones y oraciones y oración a Dios. 2, no necesitamos más ser condenados y pagar el precio por nuestro pecado, porque Jesús pagó. Jesús llevó toda la ira de Dios por nuestro pecado y recibió todo eso y limpió nuestras vidas. El punto 3. Estamos bajo la gracia y el favor que no merecíamos. Y ahora tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No vivimos más segundo la ley, mas segundo la gracia. Gracias a la muerte de Jesús, la venida de Jesús. En Navidad, la venida de Jesús a tierra para morir por mis pecados, por nuestros pecados. Y vivir plena satisfacción en Él. Mira, yo hablé con los chicos, estamos casi desde cuando yo llegué, hablando sobre Mateo capítulo 5. Estamos hablando sobre la real felicidad. Yo estoy hablando con los jóvenes también. Ayer yo terminé el versículo de número 10, 11 y 12 con ellos, de Mateo capítulo 5. Y Jesús va a enseñar que para nosotros sermos felices, nosotros tenemos que vivir para Él. Abdicar de nuestras emociones, de nuestras vidas y vivir segundo la alegría de Dios. Nosotros estudiamos varias semanas que para sermos felices, muchas veces nos vamos a ser felices a los ojos de la humanidad. Porque muchas veces nosotros sermos felices a los ojos de las personas de la calle, de nuestras vidas, no es ser feliz a los ojos de Dios. Porque ser feliz a los ojos de Dios, Él va a hablar que nosotros tenemos que ser pobres de espíritu y reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. Entonces, nosotros necesitamos nos entregar a este sacrificio que cambió nuestras vidas, ese sacrificio que cambia nuestro corazón y experimentar la real felicidad y satisfacción en Dios. El plano de Dios es que nosotros tuviéramos relacionamiento con Él. Estuviéramos y seamos santos como Él quer que nosotros seamos santos. Criados a la imagen y semejanza de Dios. Para que seamos santos como Él. Romanos 5:2 vai dizer: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en cual nos mantenemos firmes. Yo os animo, hermanos, para que nosotros podamos permanecer firmes en la presencia de Dios. Permanecer firmes. Vitória, pode me ajudar, por favor? Vida. Pode. Os animamos para que estejamos cerca de Dios. La venida de Jesús nos va a conectar con Dios nuevamente. Porque cuando nosotros estamos llenos de pecado, nosotros tenemos miedo de un Dios santo. Porque queremos nos alejar de Dios por causa de nuestro pecado. E foi o que Adão e Eva hecho. Quando eles viram que estavam nus, que estavam em pecado, se escondem de Jesus. Vão correr de Jesus. Pero hoy, que nosotros possamos entender o gran significado de la venida de Jesús. Porque mi pecado era fuerte, pero Cristo es más fuerte. Mi vergüenza era grande, pero Cristo es más grande. Y la buena noticia de la Navidad, Jesús no está más muerto. Jesús resucitó. Y en Él, mi pecado era grande. Yo tenía vergüenza de mi pecado. Yo tenía vergüenza de mi vida. Pero Cristo fue más grande. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Por causa de Adán, muchos fueron hechos pecadores. Así, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Hechos justos. Por causa del pecado de Adán, el modelo, en la matriz, nosotros estamos llenos de pecado. Mas por el sacrificio de Jesús, nosotros somos hechos justos. Y yo quería invitar a los hermanos a quedar de pie y que nosotros possamos cantar esa canción. Que mi pecado era fuerte, pero Cristo es más fuerte. Gran compasión derramó, con sus llagas compró nuestra salvación. El pecado era fuerte, mas Cristo más fuerte. Ve, adorémosle. Vida hay.